Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea abundante en la vida de cada uno de ustedes. Les bendigo en el nombre de Jesús y le pido al Señor que este tiempo sea un tiempo de crecimiento, sea un tiempo donde Dios nos revele su palabra, que su Santo Espíritu nos guíe a esa verdad que necesitamos conocer para tener esa libertad, porque la Biblia dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Libres de toda mentira del enemigo, libres de todo pensamiento equivocado, erróneo, que muchas veces la sociedad, la cultura o el hombre malo ha venido a sembrar en nuestras mentes. Por eso nosotros nos abrimos a la palabra de Dios. Nosotros deseamos la palabra de Dios, porque en ella nosotros somos libres de cualquier pensamiento de incredulidad, de pensamiento fatalista. Hoy nosotros queremos crecer y queremos crecer en fe para hacer la voluntad de Dios. En el nombre de Jesús. Démosle gracias al Señor y abramos nuestro corazón para que esta palabra caiga como esa semilla que va a dar fruto al 30, al 60 o al 100%. Que esa palabra nos bendiga a todos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta hora, en esta mañana. En tus manos encomendamos nuestra salida y nuestra entrada de esta nueva semana. Ponemos esos matrimonios, esas familias, a la institución, al servicio de capellanía militar, en tus manos. Ponemos a este país, Señor, bajo tu gracia, bajo tu misericordia, confesando que Jesucristo es Señor de Guatemala. Gracias, Dios, porque podemos orar por los enfermos y esperar que ellos sean sanos. Podemos pedir por trabajo para aquellos que no lo tengan. Señor, en el nombre de Jesús, te entregamos este tiempo para que en todo seas tú glorificado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hoy vamos a hablar sobre el tema entrenados para hablar con Dios. Necesitamos tener un propósito, así como Dios tiene un propósito para nosotros, y que muchas veces por nuestras decisiones nosotros lo dejamos y nos perdemos en la vida. Ahora que ya estamos en Cristo, debemos de ser intencionales, debemos de tener un propósito en nuestra vida, y el propósito, espiritualmente hablando, es crecer como cristianos. No quedarnos nosotros en lo rudimentario, en lo básico, sino que ir creciendo para que podamos nosotros ver la gloria de Dios y que la palabra sea vida en nosotros. En este devocional vamos a seguir como buenos discípulos que somos, porque un discípulo es alguien que sigue a su líder. En este caso, nosotros seguimos a Cristo, nuestro Señor y Salvador. Al observar la Biblia, miramos nosotros que un discípulo es alguien en el proceso de aprender todas aquellas cosas que Cristo ordena. En otras palabras, un discípulo es un estudiante, y para poder vivir una vida piadosa como Dios manda, es necesario entender que nosotros debemos de crecer en lo que Dios nos ha ordenado. Ahí la palabra de Dios nos dice en 1 Timoteo 4:7, nos ordena que nosotros los cristianos debemos de ejercitarnos en la piedad. ¿Y qué es la piedad? Si nosotros lo traducimos de una palabra en inglés, nos habla de tener el carácter y la actitud de Dios. Entonces estaríamos hablando que una persona piadosa es alguien de quien se espera que viva como Dios ordena, que se espera que viva como Dios manda. Y así debemos de vivir nosotros los cristianos. Así que si queremos ser discípulos exitosos, personas bendecidas, piadosas, donde miren que Cristo verdaderamente está en nuestras vidas y que no estamos patrocinando nosotros una religión, sino que en nosotros habita Él, en nuestro espíritu. Así que es necesario que nosotros entendamos que este devocional necesitamos escuchar la voz de Dios y necesitamos hablar con Dios. Estaba oyendo yo algo que me llamó la atención y se lo quiero comentar a manera de ilustración. ¿Qué pasaría si a su habitación llega una persona a las 3 de la mañana y lo despierta bruscamente? Probablemente usted se asusta, se enoja, llama a la policía. Pero si esa persona que llega a las 3 de la mañana interrumpe en su habitación y es su hija,
Es su hija de 3, 4, 5 años. Inmediatamente nosotros cambiaríamos aunque tal vez nos sentiríamos molestos, pero no pasaría de eso, porque ella tiene el derecho, por ser hija, de interrumpirnos a la hora que ella quiera o que él quiera, porque es nuestro hijo, tiene el derecho de hijo. Así nosotros podemos acercarnos a nuestro Padre Celestial a la hora que queramos, a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana. Nosotros podemos llegar a su presencia para alcanzar el oportuno socorro. Alguien dijo: la única persona que se atreve a presentarse a un rey a las 3 de la mañana es el príncipe, es su propio hijo. Y nosotros, amados hermanos, tenemos la dicha, el privilegio de acercarnos al Rey de Reyes y Señor de Señores a cualquier hora, al más grande, al único y sabio Dios, nuestro Señor Jesucristo, ese Padre, ese Espíritu Santo que nos anhela como hijos para que podamos tener ese acceso a su presencia. Nosotros leemos ahí en la palabra de Dios que Dios en su infinita misericordia nos anhela celosamente y quiere y tiene ese deseo de estar compartiendo con nosotros. Por eso es que nosotros necesitamos hablar con Él, necesitamos acercarnos a Él en cualquier momento. Por eso hoy el tema es entrenados para hablar con Dios. Nos entrenamos para hablar en público, nos entrenamos para entrevistas, para una oportunidad de trabajo. En mi caso, nos han entrenado para hablar delante de un juez, porque Él es nuestro auditorio. También nos entrenamos para tal vez ir a una embajada y solicitar una visa, donde tenemos que decir y contestar lo que se nos pregunta. Pero muchas veces el cristiano no se prepara, no escudriña, no se entrena para hablar con Dios, para hablar con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso es importante que en este devocional ponga atención, porque venimos en ese entrenamiento. Y una de las preguntas que vamos a responder es: ¿qué es la oración? ¿Qué es hablar con Dios? ¿Por qué los discípulos de Jesús debemos de hablar con el Padre en el nombre de Jesús? ¿Por qué sabemos que Dios escucha nuestras oraciones? ¿Por qué pone atención a nuestras pláticas? Son preguntas que vamos a responder. ¿Cuándo debemos de orar y cómo lo debemos de hacer? ¿Y por qué debemos de orar o cómo debemos de orar? Si no nos da tiempo, vamos a tener una segunda parte. Pero respondiendo a la primera, ¿qué es la oración? ¿Qué es hablar con Dios? ¿Cómo nos entrenamos para platicar con Él? Se nos ha dicho que debemos de platicar con Él de manera natural, con confianza, con fe, con seguridad, entre un padre y un hijo, o un hijo con un padre. Esa confianza, ese lazo que es inseparable, que no se puede romper. Lo que alguien pensaría, lo último que pensaría un hijo es que un padre le falle. Claro, los padres terrenales son humanos y fallan, pero tú tienes a un Padre celestial perfecto, en fidelidad, en amor y misericordia. Si Dios habla con nosotros a través de su palabra, nosotros los cristianos hablamos con Dios en la oración. Si me preguntan en esta oportunidad qué es la oración, es hablar con Dios a través del medio que es la oración. Como les digo, si Dios nos habla a nosotros a través de su palabra, nosotros los cristianos hablamos con Dios a través de la oración. Pero considera en este momento, hermano, que el creador del universo, que creó todas las cosas y controla todas las cosas, que resucitó a los muertos, y que está lleno de bondad y de amor, que ofreció a su único hijo para que muriera en lugar de nosotros los pecadores. Este Dios invita a sus hijos, a sus discípulos, a hablar con Él a cualquier hora. La oración es un privilegio increíble.
Es algo tan sublime, tan maravilloso. Pero no obstante, muchos cristianos parecen dar por sentada la oración. Un predicador decía: Satanás ha obtenido una victoria al hacer que el creyente, aunque sea sincero, vacile en su convicción de que la oración es necesaria y poderosa. Por eso es que nosotros debemos de orar, porque el enemigo no quiere que tú ores. El enemigo no va a poner obstáculos, va a poner estorbos. Te deja adorar a Dios, te deja alabar a Dios, te deja oír algún testimonio, pero que ores. Si el orar es presentarnos de manera personal con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es sentir ese amor, esa misericordia, ese favor. Entonces, ¿por qué debemos de orar nosotros los cristianos? ¿Y cómo sabemos que Dios escucha nuestras oraciones? Si a menudo los cristianos oran como que si estuvieran hablando con un genio en lugar de Dios. Tal vez no frotan la lámpara como Aladino y esperar que aparezca un gigante místico, pero piden lo que sea que quieran, o para pedir lo que quieran, lo cual no es necesariamente malo. Pedirle al Señor lo que nosotros necesitamos, porque ¿a dónde más iremos si solamente Él tiene palabras de vida eterna? Pero Dios dice: no tienen porque no piden. Nosotros tenemos un Dios poderoso. Y Santiago 4:2 en la versión Nueva Internacional nos dice, la Nueva Versión Internacional nos dice que muchas veces no tenemos porque no pedimos. Nosotros pensamos que Dios tiene que dar por sentado lo que nosotros necesitamos y nos lo tiene que dar. No, esa llave, ese principio poderoso de la oración nos permite tener lo que ya Cristo ganó por nosotros en la cruz del Calvario. Amado hermano, tu sanidad ya está, tu trabajo está, tu restauración está. La vida eterna ya fue ganada. Solo tenemos que llegar a pedirlo. Si la Biblia nos dice que el que pide recibe, que el que busca encuentra y el que toca se le abrirá, nosotros tenemos que llegar a platicar con Él a través de la oración. Jesús mismo ordenó a sus seguidores en aquel tiempo que pidieran cuanto quisieran. Y hoy venimos nosotros a pedirle al Señor. No tengas miedo, hermano, hermana, no tengas miedo de pedirle a Dios. En Juan capítulo 16, versículo 23 dice la palabra: en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuando pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Entonces, para ir introduciéndonos en el tema, en primer lugar hay que pedir. Y hay que pedir en el nombre de Jesús. No porque tengamos 10 años de ser cristianos, no porque nos congregamos, leemos la Biblia, porque estoy sirviendo, o porque me siento buena persona y voy a pedir, no, como yo quiero. No, tengo que pedirle al Padre en el nombre de Jesús, porque el que lo ganó todo para nosotros fue nuestro Señor Jesucristo. Por eso en nuestras reuniones la gloria y la honra es de Cristo, porque todo lo que tenemos Él lo ganó. Por eso nuestro Señor Jesucristo quiso decir que debemos de pedir al Padre en su nombre. Pero muchas veces el problema es que no pedimos, que no estemos pidiendo, sino el problema es que es lo que queremos. Porque el Señor nos dice: ustedes no tienen porque no piden. Ese es un primer punto. Y después dice: pidan pero en mi nombre. Pero en tercer lugar vamos a ver, vamos a ver que muchos sí piden, pero piden mal. Porque muchas veces estamos pidiendo $1 millón para gastarlo en nuestros propios deleites. Y estamos esperando que el día de mañana ya en nuestra cuenta bancaria aparezca ese $1 millón, pero es para gastarlo en nuestros propios deleites. Tal vez incluso, tal vez para pecar. Y así Dios no trabaja. De hecho, justo después de decirnos que podemos pedirle lo que necesitamos, Dios claramente nos dice que debemos tener cuidado en las intenciones de nuestro corazón, de por qué estamos pidiendo lo que nosotros necesitamos. Santiago capítulo 4 versículo 3 dice: pedís y no recibís, porque pedís mal
para gastar en vuestros propios deleites. Por eso es importante, mis amados hermanos, ver las intenciones, los deseos de nuestros corazones. Tal vez alguien le está pidiendo al Señor un vehículo, pero es para honrar a su esposa, para llevar a pasear a sus hijos, para la familia, para trasladarse al trabajo, para trasladarse tal vez a capacitaciones, a la congregación, llevar a la familia a la iglesia. Pero alguien puede estar pidiendo un vehículo para ir a fornicar, para ir a adulterar, está pidiendo mal. O para presumirle al vecino que tiene vehículo, para sentirse que es superior a los demás. Ahí es donde Dios no trabaja. Así no trabaja el Señor. Nosotros debemos de pedirle al Señor, no para enorgullecernos, no para nuestros deleites, para darle rienda a las pasiones. No, debemos de pedir conforme a la voluntad de Dios. Eso quiere decir que no contradigamos la palabra con lo que nosotros deseamos. Por eso la palabra del Señor nos enseña que debemos de recordar que Dios tiene balanzas donde pesan nuestros motivos. Proverbios 16:2 dice: todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. El Señor está viendo por qué estás pidiendo lo que pides. Si es para glorificarlo a Él, si es para honrar a tu matrimonio, si es para honrar a la familia, si es para honrar tu trabajo, si es para profesionalizarte más, si no es para presumirle o para humillar a los demás. O sea, Dios pesa nuestros corazones y las intenciones de nuestros corazones, porque Dios quiere bendecirnos, porque Dios quiere derramar sobre nosotros lo que nosotros necesitamos. Así que en el nombre de Jesús, en esta oportunidad, le vamos a pedir al Señor que por su infinita misericordia Él guarde nuestros corazones, Él ministre en nuestras vidas, y que juntos podamos nosotros ahora recordar lo siguiente. Número 1, la palabra de Dios nos enseña a que le pidamos. Pidamos con fe, pidamos conforme a su palabra, pidamos conforme a sus propósitos, pidamos no contradiciendo sus designios, no contradiciendo sus mandamientos. Pidámosle en el nombre de Jesús, porque Jesucristo lo ganó todo en la cruz del Calvario para nuestra bendición. Él pagó el precio. A nosotros nos queda solamente orar, utilizar esa llave de la oración para llegar al Dios Todopoderoso. Muchos dicen el poder de la oración. Yo digo el poder de Dios, porque la oración es el canal para platicar con el Señor, aquel que todo lo puede, aquel que todo lo sabe, aquel que no conoce derrota, aquel que es más que vencedor, nuestro Padre Celestial. Por eso pidamos, pero en el nombre de Jesús, porque Él lo ganó todo. ¿A quién? Pidámosle al Padre, porque Él es el que tiene todo en sus manos. El que ya nos sirvió la mesa, dice el Salmo 23. El que ya adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, en presencia de mis enemigos. Ya hay una mesa servida para usted, para su matrimonio, para su familia. Pero tiene que levantarse en fe, tiene que pedirle, tiene que acercarse en el nombre de Jesús con las credenciales de Cristo. Nosotros somos humanos, somos falibles, somos pecadores. Gracias a la sangre de Cristo, gracias al sacrificio de Él, es que nosotros nos podemos acercar al Padre Celestial. Y por último, dice, y no gastar en no hay que pedir para gastarlo en nuestros propios deleites, para presumirle, para enorgullecernos por lo que tenemos, por lo que somos. No. Si nosotros debemos de ser humildes, y todas las bendiciones debería tener este ciclo. Nos bendice a nosotros y nosotros bendecimos a los demás. Por eso el Señor dice, muchas veces no reciben porque piden mal, porque piden para gastar en sus propios deleites. Hay quienes ya tienen una casa pero quieren otra, pero no para la familia, no para los hijos, sino para tal vez meter a un amante, meter a otra persona que va a destruir la familia. Dios no te va a dar eso. Dios te va a dar aquellas cosas que van conforme a su voluntad. Alguien dijo, pero no todas las oraciones las responde Dios. Así es, no todas las oraciones las responde Dios. Y te voy a mencionar una que es bien fuerte.
Hubo una oración que nuestro Señor, Dios Todopoderoso, no le contestó a nuestro Señor Jesucristo. Y la oración fue cuando Él dijo: Señor, si es posible que pase esta copa, si es posible que yo no la beba, que pase, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. La voluntad de nuestro Señor Jesucristo era que pasara la copa. Si era posible que no sufriera eso, pues que no lo pasara, pero que no se hiciera la voluntad de Él, sino la voluntad del Padre. Y se hizo la voluntad del Padre. La voluntad del Padre era que Él pagara el precio por nuestros pecados, que Él pagara el precio para nuestra reconciliación con Él. Era el único que podía llenar los requisitos. Ese precio que no se podía pagar ni todos los seres del mundo juntos, que podía apaciguar la ira de Dios por nuestros pecados, por nuestras infidelidades, por nuestras iniquidades. Solamente se podía a través de esa sangre pura, esa sangre inmaculada, esa sangre limpia que tenía nuestro Señor Jesucristo. Porque la Biblia dice que fue probado en todo, pero sin pecado. Fue tentado en todo, pero sin pecado. Ese hombre no pecó y hoy es nuestro Señor y Salvador. Por eso, tal vez en este momento estás diciendo: es que yo he orado, le he pedido a Dios y Él no me ha respondido. Yo te digo, tal vez no estás pidiendo conforme a la voluntad de Dios. Tú piensas que eso es lo que necesitas, pero Dios es sabio. Y Dios sabe de lo que nosotros necesitamos. Si nosotros nos acercamos a un alcohólico en este momento, tal vez que estén sobre una banqueta y le preguntamos: ¿cree en Dios? Nos dirá sí. ¿Y qué necesita? Un trago, dirá. Es que necesito calmar esto. Pero realmente lo que él necesita es una liberación. Lo que él necesita es la palabra de vida, es la palabra de libertad que solamente Dios le puede traer. Y lo puede librar de esa ansiedad, lo puede librar de esa goma, porque eso es lo que esa persona necesita. Pero él piensa que necesita un trago. Y así muchas veces nosotros pensamos que lo que necesitamos es esto, es lo otro. Pero Dios sabe lo que nosotros verdaderamente necesitamos, no lo que nosotros queremos. Pues que en su soberana voluntad Dios conteste tus oraciones. Puedes orar con confianza cuando oras por tu esposa, tu esposo, tu matrimonio, tu familia, por este país, por tu trabajo. Puedes orar incluso por aquellos que te han hecho mal, bendecirlos en el nombre de Jesús. Vas por el camino correcto, aunque nos miren a nosotros tontos o ridículos o ignorantes por estar pidiendo por aquellos que nos quieren hacer daño, pero somos hijos de Dios, somos discípulos de Él y queremos hacer su voluntad. Así que en el nombre de Jesús, acércate a Dios con confianza. Y estamos tocando el primer punto sobre escuchar a Dios y sobre hablar con Dios. Dios nos habla a través de su palabra, nosotros hablamos con Él a través de la oración. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a tus hijos y a tus hijas. Los bendigo en el nombre de Jesús y como discípulos comenzamos, Señor, con esa disciplina. Comenzamos, Señor, con ese entrenamiento a orar en la mañana, al mediodía, en la noche, a orar por los alimentos, a orar por el matrimonio, por la familia, por el trabajo, a orar por este día, por esta semana, a orar por este país. Nos entrenamos, Señor, porque tu palabra dice: orar sin cesar. Oramos, Dios, para que tu gloria se manifieste, para que tu reino venga a esta tierra, para que aquí reine tu voluntad, tu propósito, para que reine, Señor, Padre Santo, tu palabra. Por favor, Señor, en tu infinita misericordia, escucha la oración de tus hijos que están orando por un trabajo, que están orando por salud, por la restauración del matrimonio, de la familia, que están orando tal vez por su negocio. Y no sé, Padre, tú conoces, Señor, están orando por ese curso, Señor, por ese ascenso, Padre, por esa promoción, Señor. Hoy los bendecimos en el nombre de Jesús. Nos unimos a esas oraciones y sabemos, Padre, que tú escuchas, Padre. Sabemos, Padre bendito, que tú estás atento a las oraciones de tus hijos y de tus hijas. Por eso, Padre, es un amén y nosotros recibimos por fe lo que te hemos pedido. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Puedes pedir todo lo que honre a Dios, todo lo que honre tu matrimonio, todo lo que honre tu familia, todo lo que te honre a ti, todo lo que honre a la institución, a tu trabajo, todo lo que honre este país. Todo lo que honre, tú lo puedes pedir. Que el Señor te bendiga.